Comadres, párense lo que estaban haciendo, porque lo que les tengo hoy es una cronología entera. No es una noticia, son tres, y las tres apuntan al mismo lugar. Primera, Pepe Aguilar apostó el apellido de su padre por Cristian Nodal, y Nodal se lo pagó hundiéndolo 2 veces. Segunda, el videoclip de Un Vals que Nodal lanzó en mayo de 2026. No fue una copia de Katsu, como dijeron por ahí. Fue la demostración pública de que sin ella no sabe quién es. Tercera, el 21 de junio fue el Día del Padre en México. Y ese día, según lo que circula en redes y algunos medios empezaron a recoger, hubo 2 silencios muy ruidosos, el de Katsu y el de Ángel Aguilar. Siguiendo las versiones sin confirmar oficialmente, ninguna de las dos le dedicó una felicitación pública al padre de Inti. 3 historias. Un hilo que las atraviesa todas. Nodal, en 2026, destruyó todo lo que tocó. El apellido de su suegro, su propia carrera y lo poco que le quedaba de imagen como padre. Y Katsu, sin publicar absolutamente nada, sale parada en los 3 frentes. Quédense, comadres. Antes de que termine este video, van a ver por qué la cronología de 2026 es la más dañina que Nodal ha vivido. Y por qué ninguna de las 2 mujeres que más afectó tuvo que hacer nada para que así fuera. Y si todavía no se han suscrito, suscríbanse ahora. Porque en unos minutos llegamos al punto donde los 3 frentes convergen. Y la imagen completa es más reveladora que cualquier pieza suelta. No se lo pierdan. Empezamos por Pepe, porque ahí está el golpe más duro de esta historia. El 28 de mayo de 2026 salió el álbum tributo a Antonio Aguilar, el proyecto más importante de Pepe Aguilar en años, el homenaje a su padre, al Charro de México, al ícono que definió lo que significa ser mexicano para millones de familias durante décadas. Y Cristian Nodal, el hombre al que Pepe había prometido públicamente que iba con Gabino Barrera, no estaba en ninguna parte, ni en los créditos ni en el tracklist, borrado. Para entender el peso de eso, comadres, tienen que entender qué canción es Gabino Barrera. No es cualquier tema. Es un corrido del repertorio que en el mundo norteño tiene un significado muy específico. De las que se cantan con sombrero en la mano y los ojos cerrados. De las que conectan a los nietos con los abuelos. Que Pepe pensara en Nodal para esa canción en el álbum que honra a su padre, dice todo del lugar que ese hombre tuvo en la familia Aguilar. Pepe no le abrió cualquier puerta. Le abrió la puerta más cargada de historia que tiene. Y Nodal no estaba en el álbum. Eso no fue una cancelación por agenda. Cuando un hombre de la talla de Pepe Aguilar te saca del tributo a su propio padre después de haberlo prometido en público, es porque algo se rompió que no tiene reparación. ¿Qué se rompió? Ahí está la clave. Para llegar al 28 de mayo, comadres, hay que pasar por febrero, porque todo lo que vino después tiene raíz ahí. Febrero de 2026. Pepe Aguilar le da like a un comentario en redes. Y el comentario, según las capturas que circularon, decía: ¿dónde van a comparar a este señorón con la tatuada? Y lo borró. Rápido. Pero ya era tarde. Ese like no fue un accidente de dedo. Ese like fue la ventana a cómo Pepe estaba leyendo la situación en febrero. Que Katsu era el problema. Que Nodal era el yerno con futuro. Y que si Katsu desaparecía de la conversación, todo iba a acomodarse solo. Pero Katsu ya había desaparecido. Y nada se acomodó. Porque el problema nunca fue Katsu. Y entonces llegó abril. Pepe publicó un reel con 4 palabras. ¿Sabes lo que hiciste? Verificado por Infobae. El mundo entero se dividió interpretando a quién le hablaba. Yo les pregunto algo, comadres. ¿Qué hizo Katsu que merezca? ¿Sabes lo que no hiciste? ¿Quedarse sola con su hija cuando el padre no estaba? ¿Irse a vivir su vida
sin arrastrar a nadie al lodo? ¿Construir sola lo que ese hombre no le pudo dar? No era para Katsu. Era para el yerno que le prometió grabar Gavino Barrera. Y terminó lanzando un videoclip que volvió a poner al apellido Aguilar en el ojo del huracán. Era para el hombre que lo hundió 2 veces con el mismo apellido en el fuego. La primera en 2024, cuando el escándalo del romance con Ángela mientras Katsu todavía era su pareja dejó al público norteño con el gesto torcido. El público de Pepe, el que respeta la tradición y la familia. La segunda en mayo de 2026, cuando un vals volvió a ponerlos en tendencia por las razones equivocadas. Otra vez el triángulo. Otra vez el apellido Aguilar en el centro del chisme, sin haberlo pedido, sin merecer estar ahí. ¡Qué desfachatez! Los hombres de la generación de Pepe Aguilar, de su mundo, de su código, no publican 4 palabras en Instagram para jugar. Lo hacen cuando ya no tienen nada más que guardar adentro. ¿Sabes lo que tú hiciste? No es una indirecta. Es la admisión pública de un hombre que apostó el apellido de su padre y reconoció en voz alta, sin decirlo con esas palabras, que eligió mal al villano de esta historia. Y mientras Pepe tomaba esa decisión, comadres, mientras borraba likes y sacaba nombres del tracklist, Katsu estaba haciendo otra cosa. ¿Estaba haciendo Katsu? No publicó nada sobre el álbum. No reaccionó al reel de Pepe. No comentó el like borrado. Katsu no necesita que ningún Aguilar la defienda. Pepe necesita que Nodal deje de hundirlo. Ese desequilibrio, comadres, es la historia que nadie contó bien. Y todavía no llegamos a la segunda parte. Quédense. Porque un vals no es solo el detonante que hizo explotar la relación entre Pepe y Nodal. Un vals revela algo sobre Nodal que es más grave que cualquier pelea familiar. El videoclip salió en mayo de 2026, o lo que los medios y miles de seguidores reportaron masivamente. La modelo que aparece mezcla la estética de Katsu y la de Ángela Aguilar. Los tatuajes de una, el estilo de la otra. 2 mujeres, una sola figura. Los competidores lo tomaron por la cara más fácil. Nodal copió a Katsu. La burla visual. O la anécdota de pantalla. Lo pusieron en pantalla y se quedaron ahí. Eso es quedarse con la cáscara. Porque si Nodal copió a Katsu, la pregunta que nadie hizo es ¿por qué? ¿Por qué un hombre con esposa nueva, vida nueva, imagen nueva, lanza su material más reciente y el único contenido que genera conversación real? ¿Es el que conecta con lo que dejó? La respuesta no es que la copió. La respuesta es que no puede salir de ella. Hay algo que la gente que siguió la carrera de Nodal sabe aunque no siempre lo diga. Su mejor era creativa coincide exactamente con el tiempo que estuvo con Katsu. En ese periodo, su música tuvo profundidad, mi peso emocional, algo real adentro que la gente podía reconocer. No como producto, como persona. Y luego Katsu se fue. Y llegó 2026. El álbum de 2026 llegó. Y según lo que se ha reportado y comentado en los espacios que siguen su carrera, no aterrizó con el impacto que se esperaba. No generó la conversación que busca el que quiere marcar una nueva era. La única vez que Nodal generó ruido real en 2026, el único momento en que México entero habló de él, fue cuando lanzó un videoclip que usó la imagen de sus 2 relaciones anteriores como referencia visual. Válgame. La perdió cuando se fue con Ángela de la manera en que se fue. La perdió cuando salió a vender una imagen de pareja perfecta que el público norteño no terminó de comprar. La perdió cuando su álbum de nueva era no generó la nueva era. La perdió cuando el único contenido que funcionó fue uno que habló de lo que dejó, no de lo que tiene. Nodal se dañó la imagen solito. No necesitó ayuda de nadie. Y Katsu, en todo ese tiempo, en silencio, en su carrera, en su dirección propia. Cada vez que Nodal la referencia en el videoclip, en la narrativa, en el chisme que se genera,
está diciendo algo que no quería decir. Que ella importa más de lo que debería. Que su sombra es más grande que su nueva vida. Que sin ella, en su cabeza o en su trabajo, la cosa no sale igual. Katsu no lo necesita en su cama. Nodal la necesita en su cabeza. Esa es la diferencia real. Y eso es lo que ningún competidor dijo. Pero todavía falta el tercer frente, comadres. Y este golpea diferente. Quédense. Porque los dos primeros, el de Pepe y el de la identidad creativa, son golpes que se ven desde afuera. El tercero viene desde adentro, desde la fecha más familiar del año. El 21 de junio fue el Día del Padre en México. Y ese día, según lo que circula en redes y algunos medios, empezaron a recoger en torno a Zápeta esa fecha. Sin confirmación oficial todavía, Katsu no dejó pasar el calendario. No con un ataque, no con una acusación directa. Algo mucho más calculado que eso. Para entenderlo hay que ir a 2025, porque el patrón ya está documentado. El Día del Padre de 2025, Katsu publicó algo que Infobae, Excelsior y Milenio recogieron. Feliz día a los papis que cuidan a sus hijes. Eso fue todo. Sin nombres, sin arroba, sin señalamiento. Y aún así, comadres, México entero supo exactamente a quién le hablaba. Los papis que cuidan a sus hijes, no los que tienen hijos. Los que cuidan. La diferencia en el caso de Nodal y la pequeña Inti no necesita explicación. Y ese mismo Día del Padre de 2025, Ángel Aguilar tampoco publicó nada para felicitar a su esposo como padre. No, los medios lo notaron. Los seguidores lo notaron. 2 silencios, la misma fecha, el mismo mensaje. Eso fue 2025. Y en 2026, comadres, hay algo que no había en 2025. Hay expediente judicial. Hay una resolución de una jueza argentina en el caso de pensión alimenticia de Inti. Un registro legal, no una opinión, no una interpretación de redes, que documenta lo que Katsu lleva diciéndole al mundo con su silencio desde hace meses. Eso cambia todo. En 2025, cuando Katsu publicó su frase del Día del Padre, el mundo podía decir que era una interpretación, que quizás no era para Nodal, que a lo mejor hablaba en general. En 2026, si Katsu publicó algo en esa fecha, y según las versiones que circulan sin confirmación oficial, así fue. Ese mensaje llegó respaldado por una jueza. No es una indirecta, es una sentencia social con expediente. Y Ángel Aguilar, la mujer que tuvo que cargar con el rol de madrastra de Inti sin haber pedido esa historia, sin haber elegido esa complicación, siendo la que enfrentó a un público que nunca la perdonó del todo por cómo empezó todo, tampoco lo felicitó. Otra vez, según lo que reportan los seguidores atentos a esa fecha, una vez puede ser un olvido, 2 veces es una decisión. Fíjate nomás. Porque hay algo que en el canal del show de Orlando no conectaron cuando cubrieron el tema. Lo trabajaron como evento aislado, el Día del Padre, la fecha, quién publicó qué. Sin el patrón, sin el expediente, sin la progresión. La diferencia entre el Día del Padre de 2025 y el de 2026 no es que el patrón se repite. Es que el patrón de 2026 llega con peso legal que en 2025 no existía. En 2025, Katsu hablaba como madre soltera que siente algo muy adentro. En 2026, si habló como madre cuya versión ya fue validada por los tribunales. El peso de las mismas palabras no es el mismo. Y mientras eso pasaba, mientras el calendario le recordaba a México entero qué clase de padre es Nodal, Pepe Aguilar ya había publicado Sabes lo que hiciste. El álbum ya había salido sin ese nombre. Y Un Vals ya había demostrado que Nodal sigue volviendo a Katsu aunque no quiera. 3 frentes. Junio de 2026. El mismo hombre en el centro de los 3. ¿Cuándo fue la última vez, comadres, que un artista destruyó en el mismo mes su relación con su suegro?
reveló sin querer su dependencia creativa de su ex y llegó al Día del Padre sin que ninguna de las dos mujeres de su vida lo felicitara. Yo no lo recuerdo. Y ahora llegamos al punto que cambia la lectura de todo, comadres. Porque hay un ángulo que conecta los tres frentes y que nadie vio como unidad. Nodal en 2024 llegó a una familia, la familia Aguilar, con el apellido más pesado del mundo norteño. Pepe lo presentó al mercado, lo incluyó en proyectos, lo sentó en esa mesa donde no cualquiera se sienta. Y en el proceso, Katsu, la madre de su hija, quedó en segundo plano en la narrativa pública. Eso fue 2024. Y 2026 es el año en que cada una de esas decisiones le pasó la factura. La factura con Pepe, el álbum sin su nombre y 4 palabras en Instagram. La factura con su identidad creativa, un videoclip que tuvo que referenciar a sus 2 ex para que alguien voltara. La factura con su paternidad, el Día del Padre más silencioso de los últimos 2 años. Y en los 3 frentes, comadres, Katsu no hizo nada. No publicó, no reaccionó, no le respondió a nadie. No necesitó hacerlo. La cronología hizo el trabajo. Los tribunales hicieron el trabajo. El silencio de Ángela en la misma fecha que el silencio de 2025 hizo el trabajo. La reivindicación pasiva, comadres, es la más poderosa de todas. Es cuando no tienes que hacer nada, porque el otro lo está demostrando por ti. Katsu lo aguantó cuando había likes a comentarios que la llamaban la tatuada. Lo aguantó cuando el mundo del espectáculo mexicano la ponía como el problema de la historia. Lo aguantó cuando nadie le consultó nada y aún así todo le afectaba. Sí, y al final, el tiempo le dio la razón, sin que tuviera que decir una sola palabra. Eso es lo que nadie le puede quitar, y se lo ganó sola. Pepe Aguilar lleva 4 décadas construyendo un legado que empezó con Antonio Aguilar. No es solo música, es una promesa al público norteño de que lo que viene tiene raíces, tiene honor, tiene clase. Y el álbum tributo era Pepe diciéndole a Pama la memoria de su padre que su música sigue viva. Que ese álbum saliera sin el nombre que había prometido. En el lenguaje de ese mundo, es un juicio con veredicto firme. Y el detalle que me mueve algo por dentro, el que nadie mencionó, es imaginar el momento en que Pepe tomó esa decisión. Porque ese hombre no es una institución fría, es un padre. Amar a tu hija y tener que sacar al esposo de tu hija del homenaje más importante que harás a tu padre. No es una decisión fácil, aunque sea la correcta. Y hay otro detalle que también me mueve algo, comadres. Inti, una niña pequeña que de momento no entiende lo que pasa en redes, que no lee los medios, que no sabe lo que se dice en las pantallas, que solo sabe quién está cuando la necesita. Y eso, a fin de cuentas, es lo único que importa de verdad. Comadres, hoy el refrán cierra los 3 frentes juntos. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Pepe Aguilar crió a Nodal en el mundo norteño. Le dio el nido del apellido, el calor del mercado, las puertas que ese muchacho no habría abierto solo. Pulú. Y Nodal le sacó los ojos 2 veces. En 2024 con el escándalo que manchó el apellido. Y en mayo de 2026 con un vals que los volvió a poner en tendencia por las razones equivocadas. Nodal crió en su cabeza la dependencia de Katsu. La cargó hasta el videoclip. La llevó a su era creativa que debía ser nueva. Y terminó siendo un espejo de lo que dejó. Y en el Día del Padre, el calendario se lo recordó. Los tribunales se lo recordaron. Y el silencio de las 2 mujeres más afectadas por esta historia se lo confirmó. Katsu no necesitó atacar. Nunca lo ha necesitado. La cronología, los tribunales y los silencios de las personas que más conocen esta historia hicieron el trabajo solos. El karma no se olvida, comadres. Ya era hora. Bien merecido. Suscríbanse si este chisme les movió algo, porque aquí no paramos.
Aquí la cronología habla y nosotras la escuchamos.